El mensaje entonces a Sardis, ya vamos en la cuarta parte, tiene que ver, hermanos, con un mensaje a una iglesia que quiere hacer las cosas bien, pero que en cierto modo no ha podido o está en ese proceso de hacerlas bien. Me llama la atención que Dios le habla a esa iglesia, aún como le habló a Tiatira, que era una iglesia embolatada, ¿cierto? Una iglesia en un hoyo, una iglesia perdida, pero Dios le llama la atención, porque el plan de Dios es que los seres humanos nos salvemos, y eso le costó a Él su sangre. A veces a nosotros, hermanos, las personas, pues de pronto como que no nos interesan mucho. Parece ser que a veces hay un sentimiento egoísta, individualista en el mundo en el que vivimos, y las demás personas, pues que miren a ver cómo le hacen y yo veo cómo le hago. Pero yo veo, hermanos, en Dios un sentir de amor hacia los seres humanos, estén en la condición que estén, sea cual sea su situación. Nosotros a veces somos un poco despectivos, y eso es lo que a veces, hermanos, en algunos casos nos pueden criticar, porque como por la gracia de Dios hemos conocido el camino correcto, la doctrina correcta, el mover del Espíritu de Dios, entonces a veces nos podemos volver un poquito como creídos, ¿sí? Como exclusivos. Esto es de nosotros nomás. Y sucede que el plan, donde está lo verdadero, es que no sea exclusivo, que sea para todos. Ve que ayer el mensaje, que llegue el último, ¿cierto? Hasta que llegue el último. O sea, estamos en eso, trayendo hasta que llegue el último. ¿Quién será el último? ¿Será que Cristian y Ana serán los últimos? ¿Será que Paul será el último? Pero vamos a seguir trayendo a ver quién es el último. Puede que sí, si Dios llega hoy, ellos fueron los últimos que vinieron al culto que trajimos. Amén. Pero entonces, hermanos, el plan de Dios y el mensaje de Dios es que la iglesia, o sea, que usted y yo podamos caminar rumbo hacia la vida eterna, hacia la salvación de nuestra alma. Vimos hace 8 días 3 cosas que tienen que ver con dormirse, porque el mensaje es sé vigilante. Ahí hay una coma, y ahí hay mucho, ¿no? Vigilante es no te duermas. Vigilia era cada una de las 3 partes de las 4 partes de la noche, dividida en 3 horas, 4 vigilias. Y vigilar o vigilante viene de ahí, de vigilia. Y vigilia es no dormir. Vigilante es aquel que está en la noche y que no duerme, o que está con los ojos abiertos mirando así. Eso es un vigilante. Si usted es una persona así, ahí está el vigilante. Porque está ¿qué? Vigilando. Tiene los ojos abiertos. Regularmente cuando uno duerme con los ojos cerrados. No sé si alguien duerma con los ojos abiertos. Bueno, hay gente que a veces como que el ojo está, pero yo creo que no duerme bien. Pero regularmente cuando uno duerme con los ojos cerrados. Entonces vigilar es tener los ojos abiertos. O sea, lo contrario de dormir. ¿Listo? O sea, estar vigilante o ser vigilante a Sardis. Entonces, ¿por qué le dicen a Sardis ser vigilante? Porque Sardis tiende a estar dormida con los ojos cerrados. Y sucede que cuando usted tiene los ojos cerrados, usted no se da cuenta de lo que está pasando. Cuando usted está dormido, usted no se da cuenta de lo que está pasando. Hay gente que estaba tan dormido el día del temblor que ni cuenta de no, hermano, me levanté al otro día y ni sentí. ¿Por qué no sentiste? Estabas dormido. ¿Cierto que sí? Algunos estaban dormidos y no lo sintieron. Gloria al Señor, mejor en un temblor a esa hora, pues mejor estar dormido, ¿cierto? Porque sí se espantan. Las cosas que pasan espantan un poquito, dan susto. Amén, porque ve la gente, cuánta gente no está hoy triste, lamentando seres queridos, sus pertenencias, sus casas caídas. Y pues todo esto, hermanos, son cosas que están escritas en la Biblia y que Dios nos dice ser vigilante. Pero vimos 3 casos. ¿Cuál fue el primero?
de los 3 que se durmieron. Y les mandé el mensaje en estos días otra vez para que se lo oyeran esta semana, para que repasaran. ¿El primero cuál fue? No, esa era la tarea. Ya veo que sí la hizo, gloria al Señor. Pero estamos hablando, repasando la clase anterior, la dominical anterior. ¿Listo? Recuerden que por eso se llama escuela dominical. Aquí vinimos a una clase. A veces nuestras predicaciones, hermanos, en lugares no son escuela. Pero sé que el domingo nosotros venimos a la escuela. Por eso es que ustedes tienen que traer lapicero, ¿cómo se llama? Libreta, la libreta de la escuela, ¿cierto? Y apuntar cosas. Y yo creo que alguno apuntó hace 8 días las 3 cosas, ¿sí? Para poner al día a los que hoy apenas vinieron. Fueron 3 personajes que vimos, que son iglesia, o sea, que son parte. Uno estaba en la fiesta y lo sacaron porque no estaba vestido de bodas. Otro dijo, mi Señor tarda en venir, y entonces empezó a hacer lo malo, porque se durmió. ¿Listo? El otro no se preparó su vestido, se durmió. Y el tercero, ¿cuál es? Eran 3. ¿Quién apuntó? El inútil, sí Señor, el que no se pone a trabajar en la viña del Señor. Entonces miren que son cosas bien interesantes, que vimos que estos eran iglesias, o sea, son cristianos, o sea, no estamos hablando de que el borracho, adúltero, fornicario, al horno de fuego. Están hablando de 3 casos de gente de la iglesia, o sea, Sardis, que se durmieron, que no atendieron al mensaje. Sé vigilante, despiértate y empieza a mirar. Claro, porque dormido ¿quién trabaja? Dormido ¿quién espera? Y dormido ¿quién se baña? Usted para alistarse hoy y venir a la dominical tuvo que levantarse para bañarse. Y para poderse vestir tuvo que estar despierto. A los únicos que visten dormidos son a los muertos. O a los niños chiquitos a veces. ¿Se ha visto que el niño a veces está dormidito y ahí le sacan la manita y se la meten y le ponen el saquito? A veces. Pero regularmente, normalmente, usted para vestirse tiene que estar despierto. ¿O no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué le pasó al otro que no estaba vestido? Quedó dormido. Se levantó y dijo, ya me toca ir ya. Entonces el día del Señor, el día que venga el Señor, muchos se van a levantar y van a decir, ahora sí me consagro, ahora sí me limpio, ahora sí me baño, ahora sí. ¿Dónde es que es la iglesia? ¿Dónde es que es? Y dice, no, pues ya no tiene derecho. No tienes el vestido, no entra. Pero estoy inscrito, yo me bauticé. No estás vestido, no te bañaste, te dormiste. ¿Listo? Y sucede que el proceso del bautismo y del arrepentimiento entra en un proceso de lavamiento continuo, de perfeccionamiento continuo, porque todos nosotros cometemos errores. Y todos no, algunos por ahí nomás. Hay unos que antesito de dominical ya se enojaron, ya tienen que venir a pedir perdón ahora. Tienen que lavarse con la sangre, tienen que decir, Señor, no estoy luchando con esto. Que de hecho eso es lo segundo que viene. Pero por ahí ya me están mirando y se están riendo. Algunos antes de la dominical ya andamos pecando. Pero hermanos, no somos pecadores. No, somos la iglesia del Señor, pero despiértate, iglesia. Sé vigilante. Porque si no te despiertas, ¿cómo te vas a vestir? Si no te despiertas, ¿cómo vas a esperar al Señor? Si el Señor dice, ciertamente vengo en breve, ¿puedo venir hoy? Uno dice, no, que va a venir. Yo mejor me voy hoy a la fiesta, me voy hoy a la pachanga, me voy hoy al baile, me voy hoy para otro lado. ¿Cuántas veces no dejan las personas de venir al culto por irse a otro lado, a otro lugar? Y se supone que ese otro lugar es más importante porque están dormidos, porque el lugar más importante en el que debemos de estar es en la iglesia, porque en la iglesia estamos aprendiendo para irnos con el Señor, que es el proyecto número 1. Gloria a Dios. ¿Cuál es el proyecto número 1? Irnos. El proyecto número 1 no es quedarnos.
Entonces, si lo más importante está aquí, entonces porque el proyecto número 1 es quedarse. Y Dios respeta eso. El que se quiera quedar, Dios lo respeta y se queda. El que se quiera ir, Dios lo respeta y dice vámonos. Amén. Pero todo depende de nosotros. Entonces vimos los tres. A ver si ahorita sí ya dice, ya hermano, ya repasamos. El primero, ¿cuál fue? Que se durmió. El que no estaba vestido. El segundo que se durmió fue: mi Señor tarda en venir y voy a hacer las cosas. Dice, el que se anda emborrachando anda con los malos y dice, mi Señor tarda en venir, y no se arregla, sigue haciendo cosas malas. Porque, hermanos, cuando uno está en el plan de mi Señor viene hoy, yo no ando haciendo cosas malas, yo ando corrigiendo cosas malas, que es la diferencia. Porque la gente dice, hermano, pero ¿a poco todos los que estamos aquí somos perfectos? Dentro de 8 días lo vamos a ver y vamos a ver que no. Pero una cosa sí tiene que ser la diferencia: el que esté aquí y se quiera ir y sepa que el Señor puede venir hoy, está trabajando en corregir algo malo en su vida. Eso dice que está despierto. Pero el que está dormido dice, yo lo corrijo luego, mañana, dentro de 1 año corrijo. Todos los que estamos aquí. Pero cuando usted mira a otro, dice, pero este también tiene errores, este también. Y este, mira, o el otro. La familia, no, los hijos no ven a sus papás. Pues mis papás tienen errores, que es la iglesia. Y a veces hay gente que se confunde un poco ante eso. O la gente, familiares, amigos y personas no ven. Pero esos tienen errores. ¿Poco no los han visto enojados de ustedes por ahí? ¿No los han visto cometiendo algún error? Sí, claro. Pero otra cosa es los que no están haciendo nada por eso. Y otra cosa es los que estamos diciendo, yo tengo que cambiar, yo tengo que corregir eso. Yo estoy vigilante, yo estoy con los ojos abiertos, tengo que corregirlo, esto tiene que corregirse, esto tiene que corregirse. Haga de cuenta que yo ando limpiando esto, limpiando, y todavía le veo, y le echo agua. Es muy diferente a decir, sí, pues ahí está, luego lo limpio. Mire la diferencia. ¿Sí me entienden? No es que eso esté perfecto, sino que alguien está vigilante. Esto no puede seguir así. Es la diferencia. De ahí, hermanos, es donde viene el segundo tema, que es el que vamos a ver dentro de 8 días, que es: afirma las cosas que tienes que arreglar, porque no he hallado tus obras perfectas. Entonces ahí es donde a veces nos confundimos y creemos que es que la gente que viene a la iglesia, o que el día que usted y yo nos bautizamos, del agua salió uno perfecto que ya no hace cosas malas y ya no piensa hacer cosas malas. No, salió uno limpio por la sangre de Cristo, pero con la misma, digamos, situación humana con la que entró. Otra cosa es que ya hay una sangre que lo limpia para poderse acercar a Dios. Entonces, cuando uno está bautizado, hay una cobertura sobre mí. ¿Para qué? Para que yo me pueda acercar a Dios siendo un pecador. El camino al lugar santísimo, para el camino a la presencia de Dios, el camino donde está Dios y donde Dios me puede ayudar a corregirme, que es muy diferente. Entonces, los bautizados tenemos un derecho. Podemos acercarnos a Dios. Aleluya. ¿Porque he actuado muy bien? No, por la sangre que me cobija. Dice, esta sangre es la de Cristo, perfecto, me limpia del pecado. Puedo acercarme a Dios siendo un pecador. Por eso es que todos deben de ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Porque es un derecho muy bonito. Y es precisamente el derecho para acercarse a la presencia. O sea, es el paso necesario para acceder al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, que es donde debemos estar. Amén. O sea, la presencia de Dios en medio de la iglesia. Entonces, estos 3 personajes se fueron al lloro y al crujir de dientes siendo de la iglesia. O sea, siendo cristianos. No
tuvieron derecho al reino. Ese es el peligro. ¿Listo? Se durmieron. El enemigo muy astuto, el enemigo trata de su mensaje, el enemigo dice, mañana te bautizas, mañana te consagras, mañana te vistes. Hoy no, mira que hay fiesta mañana lunes y van a dar unas chelas y a ti te gusta, o no sé, o mira que va a estar fulanito y va a venir Vicente Fernández. Entonces nos falta quien diga, pues hoy no, el martes vengo al culto y ya me consagro. Y el martes luego dice el jueves. Y el jueves dice el domingo. Y así vienen, hay como 5 años. ¿Sí? De martes a jueves a domingo. Entonces el enemigo es muy astuto. Por eso es que pedimos como tarea que mirásemos. Porque el que nos arrulla por medio del engaño, ¿quién es? El maestro del engaño. ¿Listo? Entonces él te dice, no seas vigilante, duérmete. Entonces, ¿usted ha visto cuando usted quiere hacer dormir a un niño, qué le hace? Lo arrulla, ¿no? Y le canta. Y luego los niños para que duerman, tienen que comer. Entonces le da comida. Y hay mole. Y usted llenito de mole, se duerme. Sí, hay mole de San Patricio, de San Jacinto, ¿cierto? Y bien llenito de mole, hoy el bebecito, llega el diablo y le dice, oh, no, mi bebé, no, mi bebé. Y ahí se va quedando dormidito. Dice, hermano, hasta con cara de angelito tengo durmiendo. Suena gracioso, ¿cierto? Pero ojalá, hermanos, todas estas ilustraciones nos queden, porque todo esto no se hace simplemente por hacerlo, sino porque nuestra mente necesita meter una idea ahí adentro. No me puedo dormir, tengo que mirar, tengo que trabajar, tengo que funcionar. Entonces el diablo me dice, duérmete, no, mañana, no. A uno le dice, estás muy joven para bautizarte, tienes que vivir la vida. Y al otro dice, usted ya está muy viejo para bautizarse, ¿para qué? Entonces duermas. Entonces el diablo lo arrulla. No se vista, no se lave con la sangre, no se bañe con el bautismo, no se ponga el vestido de Cristo, no lave su vestido, está manchado, si te has portado mal, has cometido errores, pero no, sigue haciéndolo tranquilo, luego lo lavamos. Entonces lo arrulla, ¿cierto? Al segundo le dice, no, si Jesús tarda en venir. Imagínense que ¿desde cuánto hace que están diciendo que Jesús viene pronto? ¿Sabes de cuándo? Lo escribió Juan en el Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Mire lo que para Dios es breve. Breve. Y entonces dice, hermano, ¿y cuánto tiempo llevas en el Evangelio? No, pues 20, 30 años, 40 años. Y desde que yo empecé en el Evangelio, hermanos, a oír el mensaje, dice, Jesús viene y puede venir hoy. Sino que claro, un día va a pasar eso. Ese día va a ser el lloro y el crujir de dientes. Para los que no se prepararon, para los que se quedaron dormidos, para los que dijeron mañana. Ese día va a ser el último. Ya no va a haber mañana. Entonces, ¿cuándo tiene que ser? Hoy. Y si yo vivo hoy, ese día que llegue cuando quiera. Que me voy. Pero digo, ay, no, que no llegue, porque yo estoy organizando para mañana. ¿Y por qué dejas para mañana? Porque si alguien tiene manchado el vestido hoy, ¿a poco nadie lo ha manchado? ¿A poco ¿Quién puede lanzar la primera piedra, pues? ¿Por qué no lo lava hoy? ¿Por qué estás pensando mañana? Todavía voy a pecar un tiempo, dijo el segundo. Jesús tarda en venir. Y el que tiene esa mentalidad, el día que llegue el Señor se quedó. Y el otro dice, ¿cuándo voy a servir? El diablo le dice, mijito, no, usted es una persona muy ocupada, usted no tiene tiempo para eso. Y mucho menos en eso de cosas del reino, de la iglesia. Eso es perder el tiempo para los bobos. Servir a Dios no es cuestión de tiempo, de alguien que le sobra el tiempo. Servir a Dios es cuestión del reino. Voy a contratar obreros para mi viña.
ya nos contrataron, ya nos pagaron. Y el Señor es fiel. Y estamos en su viña. Ahora imaginen que usted llegue a la viña y se acueste a dormir. ¿Es siervo? ¿Siervo dormido para qué sirve? Para nada. ¿Usted le pagaría a una persona por ir a dormir? ¿A quién le pagarán por ir a dormir? A veces hay unas casas vacías que le dicen a la persona, vaya y cuídela, y hay un colchón y duérmase ahí. Y le pagan porque vaya a dormir ahí. Pero eso es muy, ¿cómo se llama? Eso es una excepción. Regularmente a la gente le pagan por estar dando ronda, por estar vigilando, ¿cierto? No por ir a dormir. Y el que tenga un trabajo de esos que le paguen por dormir, pues bendito sea el Señor, ¿cierto? Dele gracias a Dios, no lo deje. Dios es tan bueno, hermanos, que hasta le da un trabajo a ustedes. Vaya a un lado nomás para que duerman y ahí le pagan. Bueno, pero no estamos hablando de ese dormir, que todos los días tenemos que dormir, porque alguien, hermano, ¿cómo ve? Míreme los ojos, negros, así con unas ojerotas. ¿Qué le pasó? Es que desde hace 8 días no duermo, hermano. Porque no es que usted predicó que no puede dormir. No es eso, ¿no? ¿Cierto que no? O sea, ahora en la noche usted duerma tranquilo. Dice, porque si viene el Señor esta noche me voy con Él. Estoy despierto, pero espiritualmente. Porque ya arreglé las cosas. Porque hoy en la dominical limpié mi vestido. Porque hoy en la dominical me dispuse para ya no seguir saliendo a la iglesia y practicando el pecado. Ya en la dominical me dispuse a servir a Dios. O sea que Dios puede que llegue. Mi maleta está lista y me voy con el Señor. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema en eso, hermanos. De hecho, para eso se predica, para que hayan cambios. Pero el diablo dice, no sirvas. No sirvas, es mejor que te sirvan. En el reino no es así. En el reino el Señor dijo que es mejor servir. Si usted puede servir en algo, sirva al reino. Invite a una persona, regálele una Biblia, háblele de Cristo. Eso es servir a Dios. ¿Sí? Si en el templo, acá en la congregación, le ocupan en algo, pues dele gracias a Dios, pero eso no es todo el servicio. El servicio, hermano, regularmente está allá afuera, donde están las personas que necesitan de Dios, donde hay alguien que necesita que alguien le diga, tranquilo, el Señor te sana esa enfermedad incurable. ¿Usted cree que, hermanos, una persona va a visitar a un enfermo que lo han desahuciado? ¿Qué viene la gente a decirle a él? Ay, pobrecito, te va a morir. Pero cuando va un hijo de Dios le puede decir, oramos, Dios te puede sanar. Imagínense, hermanos, qué cosa más increíble servir en el reino y poderle llevar a una persona una esperanza de, pero tiene que estar despierto, tiene que saber que Jesús sana y que Jesús cura enfermedades incurables. ¿Sí o no? Entonces para eso hay que estar despiertos. Ahora, hermanos, una de las cosas que nos ayuda a entender y a estar despiertos son las señales. ¿Listo? Que es la segunda parte de ser vigilante. La segunda señal, vamos a Marcos capítulo 13:5, y voy a empezar con la segunda. ¿Por qué? Porque uno puede empezar por la segunda y luego va a la primera. Porque así me quedo aquí. Entonces, por algo era. Porque la primera es otra. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? ¿Ya les dije el texto? Marcos capítulo 13, versículo 4 y 5. Y vamos a mirar la segunda. ¿Qué vamos a mirar hoy? Señales. ¿Para qué sirven las señales? Para decir, la verdad que sí, ¿no? Usted va rumbo a México y dice, México 150 kilómetros. A 150 kilómetros. Luego, México 130. Luego, México 120. Dice, me estoy acercando. ¿Cierto? Estoy más cerca. Luego dice, México 30. Está más cerca.
¿Cierto que sí? Las señales son una situación visible, palpable. Quiere decir, hermanos, que la fe nuestra no es tan subjetiva tampoco, tan de allá de que yo creo y no veo, sino que Dios dice, mire, les dejo también señales para que su fe sea más genuina todavía. ¿Listo? Dice así. Dinos, él estaba hablando con los discípulos, ¿cierto? En el Monte de los Olivos, frente al templo. Y el Señor predice la destrucción del templo. Esa destrucción del templo, ¿cuándo ocurrió? Años 70 después de Cristo. O sea, como a los 30 y algo de años de ahí. El Imperio Romano destruyó, así como está hoy, así quedó. Destruyó el templo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los judíos siempre querían un rey como David que se rebelara contra el imperio y volviera a poner el reino. Por eso a Jesús lo querían poner como rey de los judíos ese día que entró la entrada triunfal a Jerusalén, que le ponían los mantos, que él entró dentro de un pollino, ¿sí? Ese día dijeron, aquí el rey de los judíos, y ese día lo iban a coronar rey. Pero él no venía a eso. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Israel estaba en eso, el reino, de restaurar ese reino de David, esa gloria terrenal. Y el Señor dice, no, esto ya entró otro proceso. Ahora viene otra gloria. Antes esto era exclusivo de judíos, de los descendientes de Abraham. Ahora en Cristo se abrió una puerta para que todo el mundo pueda entrar a la salvación, para que todos puedan ser parte del reino. Este reino se amplió. Antes era en Jerusalén, ahora es en todo lugar donde está el reino. Antes David se sentaba en Jerusalén y ellos querían que Jesús se sentara en Jerusalén. Ellos querían ese día sentarlo en el trono de David. Pero el plan era más grande. O sea, nosotros hacemos parte de un plan mucho más grande. Pues los judíos quieren un plan chiquito, de ellos aquí exclusivo. Y Jesús dice, no, el reino es más grande. Amén. Y mi reino es más grande. ¿Listo? Bueno, sigámosle entonces. Entonces le dice, ¿qué señales habrá de esto? Porque estaban hablando, si usted mira el capítulo 13, en el versículo 1, estaban hablando de la destrucción del templo. Jesús estaba hablando proféticamente de algo que no había pasado. Ese templo lo iban a tumbar. Ese templo, recuerden que fue un templo restaurado por Herodes. Un templo que había vuelto a levantar Zorobabel en los tiempos de cuando regresaron, que estaban cautivos en Babilonia y luego llegó Persia, y en tiempos de los persas ellos volvieron. Eso ya lo vimos aquí. Si no, voy a sacar el libro que se llama Profecía Bíblica Práctica. Está gordito y habla de todo eso para que se pongan al día con eso. Bueno, el punto es, ese templo que ellos veían y que el Señor Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Ese templo que estaba ahí, que era como la gloria de ellos, es decir, ahí tenemos el templo, el lugar de adoración a Dios. Jesús un día le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme, que la hora viene, ni en el monte de Samaria, ni en el templo de Jerusalén adoraréis al Padre, sino que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ellos tenían una mirada corta en una cosa. Y ¿sabe qué hay hoy ahí? Solamente quedó un muro de piedra llamado el muro de los lamentos, y ahí van todos los judíos así a ese muro a hacerle así, miren. Y le meten unos papelitos ahí con unas peticiones, porque es lo único que le quedó a ellos de esa gloria. A la iglesia no nos quedó un muro, la iglesia lo tenemos a Él. Amén, gloria a Dios. ¿No es más grande esto, hermanos? No es más grande el proyecto de Dios, no es más grande lo que Dios tiene para nosotros, el derramamiento de Dios en la iglesia. No es mucho más grande el proyecto de Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Este muro
ese templo lo podían tumbar y lo tumbaron los romanos. Pero cuando estaba Jesús hablando con Jesús, estaban ahí, mire, Jesús estaba aquí con los discípulos en el monte y ellos estaban mirando el templo allá. Estaba de pie el templo, estaba construido. Lo había remodelado Herodes para congraciarse con ellos. Herodes era un tramposo. Y lo están viendo ahí. Y era como su gloria. Y el Señor les dice: no, es que ese templo se va a caer. Eso ya no va a estar. Y hasta hoy nosotros podemos decir: ay, tenía razón el Señor. Pero sucede que a Pedro, Jacobo y Juan, ellos lo estaban viendo ahí de pie. Ellos estaban viendo el templo puesto ahí parado. Y el Señor les estaba diciendo: lo van a destruir. Entonces empiezan unos hechos proféticos, escatológicos del tiempo. Desde ahí donde están sentados viendo ese templo, hasta la venida del Señor. Porque empieza el Señor a hablar. Entonces, por eso muchas personas se confunden, porque las señales son de muchas cosas, incluyendo la caída de ese templo. Por ejemplo, cuando veas a Jerusalén sitiada, pues era para ellos ahí, porque ellos la vieron sitiada ese día. Bueno, en el tiempo después, cuando vino Tito a sitiar Jerusalén, cuando se rebotaron. Entonces, hay muchas cosas, pero vamos nosotros sacando las que a nosotros nos interesan, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, la primera que el Señor le dice es esta, miren: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole les dijo: mirad que nadie os engañe. Esta es la segunda. Ahora vamos a mirar la primera. ¿Listo? Miren que nadie los engañe. ¿Quién es el maestro del engaño? Entonces dice: miren que el diablo no los engañe, porque el diablo va a querer engañar. Esa es la recomendación número 2. ¿Listo? Ahora vamos a ver la 1. Pero la 2 es: mire que nadie lo engañe. Quiere decir, para que una iglesia esté despierta y vigilante, lo primero que tiene que tener cuidado es que no esté engañada. Yo sé que a todos nosotros alguien algún día nos ha engañado. Pues yo le pregunto: ¿cuándo lo engañaron? No cuando usted ya se dio cuenta del engaño. Cuando lo engañaron, usted creía que sí. Pues claro, por eso me engañaron. ¿Sí o no? Alguien le dijo: mire, le vendo, ¿cómo se llama esto? Toallitas santificadas a 1,000 pesos. Usted la lleva y la pone bajo la almohada. Y si tiene dolor de cabeza se le quita. Usted la lleva y la pone en la puerta y ningún mal le va a entrar. Toallitas santificadas. Bueno, dice Kleenex. Estamos en propaganda Kleenex. Entonces, si usted creyera ese engaño, ¿y cuánta gente no está creyendo el engaño que le venden un pedacito de madera? Mire, pedacitos de la cruz de Cristo para que lo pongan en la casa. Pedacitos de esta roca es acá del fondo del mar de Galilea, donde Jesús reprendió el viento y el mar. Y si usted pone esto en su casa, los vientos y el mar enmudecen. Eso no le pasa nada. Mire, estas plantitas son del huerto de los olivos. Y usted vea, a 1,000 nomás. ¿Listo? En fin, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Miren que nadie lo engañe. Ahora, eso para nosotros es muy evidente ahorita. Y usted dice: no, hermano, pues le voy a vender estos a 1,000. ¿Cuánto me compran? Yo sé que 1,000. Y espero que nadie me compre ninguno. Pues no, hermano, sí me dejaría 3 en 2,000. No, el asunto es que pues eso así no funciona, porque para eso tenemos la Biblia. Si la Biblia dijera que eso hay que hacerlo, lo haríamos. ¿Sí? Si Jesús hubiera dicho: mire, hagan esto, nosotros lo hacemos. Pero no dijo, o sea, lo que dijo es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Amén. El punto de esto es que Jesús en la segunda señal dice: mire que nadie lo engañe. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá engaño.
O sea, la señal es mirar engaños por todo lado. Mirar al maestro del engaño en acción. Es una señal. Eso nos tiene que despertar. Nosotros a veces nomás criticamos y hablamos mal de la gente. Pobrecito, los tienen embaucados allá. Pero no verá que habrá alguien engañado aquí hoy. El problema es que uno no da cuenta del engaño, sino al final. Alguien puede estar engañado. Cuando usted lo engañaron, porque nos han engañado algunas personas, en el momento que estábamos engañados, creíamos que no estábamos engañados. ¿O no? ¿Alguien les ha mentido? ¿Alguien le ha dicho no? Y usted después dice, no, sí. Pero durante usted creyó que no, usted estuvo engañado. Porque usted creyó que no. Sucede que sí. Por eso es que nosotros no debemos decir mentiras. Porque las mentiras son del diablo y son un engaño. Son engañar. Amén. Ahora, todos los seres humanos son engañadores por naturaleza. En cuanto a la carne. ¿Quién hizo eso? ¿Quién rompió el micrófono? Nadie, hermano, eso se dañó solo. Yo puedo entender que está dañado. Y puedo entender que algo pasó para que se dañase. Yo pudiese entender que el que lo dañó sin culpa. Eso lo puedo entender. Pero lo que sí yo no puedo entender es que el micrófono se dañe solo. Hermano, mire que ese micrófono tiene vida propia y salió por ahí y se dañó solo. ¿Cierto que no? Bueno, ese cuento, o sea, hay de engaños a engaños. ¿Listo? Pero cuando uno está engañado, uno no se da cuenta porque está engañado. Pero lo que dice el Señor es: mirad que nadie os engañe. Esa es una señal. Entonces hay mucho engaño. La señal, hay mucho engaño. Y yo ya me libré de este. Pero ¿de cuál será que no me he librado? ¿Será que hoy estoy engañado? Porque, por ejemplo, si a una persona le dijeron no sirva en la iglesia porque no es cierto, ¿habrá engaño ahí? No sirva, no haga nada, sea un siervo inútil. ¿Habrá engaño? Claro. Ahora, hermano, ¿cómo sabemos el engaño? Facilito. Aquí está. Mi palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo es que alguien sabe despierto que no se va a dejar engañar? Porque estudia esto. El Señor dice ahí: ame a sus enemigos. Así dice, o no dice. Y el diablo le dice: no ame. ¿Cómo así que usted va a amar? Mire, tal cosa. Ahí le dice: no juzgue para que no sea juzgado. Ahí dice: no mires una mujer con deseos de tenerla porque ya es adulterio. Pero el diablo dice: mira, mira, más, mira. Mira que no está el pastor, nadie te está viendo. ¿Cierto? Mire que nadie lo engañe. ¿Cómo miro que nadie me engañe? Entonces, cuando decimos, hermano, hay que leer la Biblia, el que está despierto dice: claro, definitivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que alguien me diga que no esté aquí es engaño. Entonces aquí es donde el diablo le dice: no, mañana te arrepientes. Y ahí dice: el día es hoy. O sea que es un engaño. Decirte que no sirvas es un engaño. Decirte que te laves tu ropa mañana es un engaño. Porque el Señor Jesús dice hoy. Decir nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la verdad. El engaño lo que dice es: tranquilo, que nadie se dio cuenta, no hay problema. Entonces, mira que nadie lo engañe. Es una responsabilidad nuestra. De alguien que está ¿qué?
despierto. ¿Listo? Bueno, no voy a seguir porque dice, habrá muchos y vendrán muchos y habrán burladores. Y para Timoteo, mira que en los postreros tiempos vendrán muchos predicando. Ya no voy a seguir en eso porque usted yo creo que está despierto y usted ya va a estar leyendo la Biblia, ¿cierto? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Listo? Lucas 21, 12. Vamos con la primera. Ya que empezamos con la segunda, ¿no? Ojalá lo estén apuntando que de aquí a 8 días les voy a preguntar y voy a hacer examen. Voy a sacar el tablero aquí al frente. Voy a calificar de 1 a 10. Lucas 21, 12. Dice, pero antes de todas estas cosas, entonces por eso, ¿esta cuál es? La primera. Porque antes, esta es la primera. Y si esta es la de antes, pues es la primera. Por eso empezamos en la segunda, pero la primera es esta. Ahora sí ya me entendieron, ¿cierto? El pastor ya está enloqueciendo, Dios lo ayude, hay que orar más por él. No, es que antes de todas estas cosas, lo primerito, miren, lo de antes, a lo que nos ha tocado enfrentarnos a todos, es a esto. Se llama persecución por causa del evangelio. O sea que los discípulos, antes siquiera del año 70, ya había habido una persecución terrible. Recuerden que a Jacobo lo aserraron, a Esteban lo apedrearon. Un perseguidor de la iglesia fue Saulo de Tarso, el que conocemos como el apóstol Pablo. O sea que hubo persecución antes siquiera del año 70, que el Señor estaba proyectándose proféticamente a partir de ahí, porque todo lo que tenga que ver con Jerusalén tiene que ver con los tiempos proféticos. A eso sí nos sirve Jerusalén, solamente para los que estamos despiertos, estar mirando para allá. Y sucede que allá están pasando muchas cosas. Desde el año 48, los judíos empezaron a volver a su tierra. Están queriendo ya levantar el templo, pero sucede que ahí en el lugar del templo hay una capilla de los árabes. Se llama el Domo de la Roca. Y sucede que es el segundo lugar más importante de adoración del pueblo islámico. O sea que eso no lo van a... Eso tiene su situación ahí. Pero sucede que para que venga el anticristo y se siente ahí, pues tienen que levantar el templo. O sea que esas cosas están pasando. Y Jerusalén nos muestra como si fuese un reloj de Dios ahí en Jerusalén. ¿Listo? Está en el centro de la tierra para que todos lo puedan mirar. Entonces dice, pero antes de todas estas cosas, ¿qué? Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Él estaba diciendo, mire, lo primerito que va a pasar es esto. Recuerden que a Pedro y a Juan, tiempo después del arrebatamiento, de que el Señor fuera subido al aire, el arrebatamiento de Cristo, que es el primero que se fue al cielo, el primogénito, el unigénito, para que después se vaya a la iglesia como él. Ya Pedro, unos días después, estaba en la cárcel. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Eso fue antes del año 70 de la caída de Jerusalén por el Imperio Romano. Entonces mire que tenía o no tenía razón el Señor. Pero ese día cuando estaban hablando, ¿dónde estaban? ¿Los estaban persiguiendo? ¿Estaba el templo destruido? Mire que tiene o no tiene razón el Señor. Nosotros ahora ya lo vemos desde acá, del otro lado, y decimos, ay, sí se cayó el templo, y sí los persiguieron, y ahí Pedro y Juan estaban en la cárcel, y luego metieron a Pablo y Silas a la cárcel. Entonces lo que dijo el Señor, señal de primerita, ya pasó. O sea que esta señal no la ande buscando ahora. Que proféticamente, como ya vimos, la palabra de Dios es muy profunda y tiene aplicación hasta hoy, y algunos hoy lo andan persiguiendo. Y algunos hoy andan en la cárcel, pero en un estilo espiritual profético de Dios, de la profundidad de Dios en su palabra, que aplica en todos los tiempos. Pero el hecho en sí, ellos lo vivieron. Esos que estaban ahí, Pedro, Juan, Jacobo, y dijo nombres propios. Después cuando un día Pedro estaba en la casa, Pedro estaba en la casa y se acostó a dormir. ¿Se acuerdan que un día hablamos de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Y Pedro dormía en la cárcel. ¿Quién duerme en una cárcel sabiendo que lo van a matar?
Pero es que Pedro un día estuvo sentado con el Señor cuando le dijo, y Pedro yo creo que se acordaba de esas palabras, y dice, y el Señor es una maravilla. Nos dijo que esto iba a pasar, y mira, aquí estoy. Bueno, eso está en la voluntad de Él. Estaba tranquilo Pedro. ¿Por qué? Porque cuando uno está bien con el Señor, el arrebatamiento puede ser hoy, o mi muerte puede ser hoy. Y el que se murió, ya fue el arrebatamiento para él. Y esos dos eventos pueden suceder en cualquier momento. Y aunque el arrebatamiento sea en el año 2300, pensemos si el Señor tardase en venir. O tardase no porque Él no llega tarde nunca, sino que para nosotros, pues, estamos esperándolo hoy. Pues nos vamos a morir un día. Ese día nos llegó el arrebatamiento. ¿Cuándo es? No sabemos. ¿Cuándo era? ¿Listo? Entonces el primer punto es ¿cuál? Ese es el segundo. El primero es, os echarán mano y os perseguirán. Es una señal. ¿Cumplida? Sí. Cumplida, pues si nosotros lo tenemos hasta en la Biblia. Amén. Recuerde que lo que el Señor nos dejó como testamento, eso Él lo permitió. Y entonces hoy vamos a ver una historia de una parejita que está ahí porque Dios permitió que eso se escribiera ahí, porque precisamente se estaba escribiendo el testamento. ¿Listo? Y seré llevados ante reyes y gobernadores. ¿Se acuerdan Pablo un día frente al rey Agripa? ¿Se acuerdan? Y luego cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y les dijeron, ¿no le dijimos que no predique más en ese nombre? Y yo le digo a el Señor, palabras de vida eterna. ¿Vale la pena creer en Jesús? Hermano, si le podemos creer eso, ¿por qué le creemos al diablo que hoy no es tiempo de limpiar nuestro vestido? O que el Señor va a tardar y que sigamos pecando. O que no seamos siervos inútiles en la iglesia. Ahora sí ven por qué hay que despertar. Mira que nadie os engañe. ¿Qué es el segundo? Porque el primero. Ahora viene el segundo. Mira que nadie os engañe, ¿cierto? Y vamos a seguir rapidito porque necesitamos acabar con esto. Son como 10. No es cierto. Bueno, ahí ya el Señor dice por qué va a pasar en el concilio, el Espíritu lo dará que decir. Recuerde que Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en ningún otro hay salvación. Y se jalaron unos discursos que nos quedaron a nosotros aquí, en medio de una crisis de persecución. O sea que Dios usó esa persecución para bien, porque nosotros tenemos el discurso hoy. Amén. O sea que fue una bendición porque ese día habló el Espíritu. Y fue lo que el Señor le dijo, cuando pase eso no se preocupen, dejen que el Espíritu hable porque es que estoy escribiendo mi testamento. Y el Espíritu va a hablar y eso les va a servir hasta, mira, gente de Coronango 2017 años después. Y nosotros hoy nos gozamos viendo eso. Y lo predicamos, en ningún otro hay salvación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dijeron en medio de una crisis. Los estaban golpeando y les estaban diciendo que no predicaran. Entonces, mire las cosas tan bonitas de esto, hermano, que esto es fascinante, ¿no? Hay que seguir predicando hasta las 10 de la noche hoy. ¿Quién tiene algo que hacer? Si tiene algo que hacer porque vaya más rápido, pero los demás nos queremos otro rato. Además porque les estoy debiendo unas, no me estoy poniendo al día. Yo pago mis deudas. Ustedes paguen las suyas, ¿eh? Bueno, en fin. Pasemos al tercero entonces, porque la persecución fue para dar testimonio. Proféticamente es algo que también se ve. Mire que nadie lo engañe, que la segunda, persecución por causa del nombre. Cada vez que recibimos al Señor tenemos persecución. O sea, todo el que quiera seguir al Señor va a ser perseguido. Entonces proféticamente esto espiritualmente se cumple, pero literalmente eso lo vivieron ellos mismos. Lo ha vivido la iglesia en todos los tiempos. Listo. La tercera, Lucas 21:9. Les dejo tarea pues. Leerse bien esto con los detalles. ¿Listo? Porque estoy saltándome. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Nosotros hemos vivido 2 guerras mundiales. ¿Listo? ¿Cierto que sí? Amén. Hemos oído de la guerra del Vietnam. Hemos oído de la guerra de Corea.
Hemos oído, ¿de qué otra? La de los 6 días. Ajá. Hemos oído de la guerra del Golfo Pérsico. La de la invasión de Kuwait por Irak, ¿cierto? La operación Tormenta del Desierto, ¿se acuerdan? Eso de película, ahorita están haciendo una película sobre eso. Como hicieron sus películas de Segunda Guerra Mundial, pero una Tormenta del Desierto. ¿A poco no se acuerdan? Eso sí es historia, pero ahorita pues. De la Segunda Guerra Mundial sí yo creo que nos acordemos, pues. Pero de la Tormenta del Desierto nos acordamos. Saddam Hussein invadió a Kuwait. Y Estados Unidos se metió ahí por la cuestión del petróleo, porque Kuwait era su amigo, pero porque tienen negocios ahí con el petróleo. Y bueno, todo ese cuento pues, de las guerras y vender armas y todo eso. ¿Qué otra guerra ha habido ahorita? Ahorita hay una guerra en Siria. ¿Cierto? Siria está en guerra. Y Corea está que prende esto a la Tercera Guerra Mundial. No sé si ustedes han visto eso. Dice, guerras y rumores de guerra. Miren, les voy a dar un chisme, un rumor de guerra. Corea del Norte anda provocando para la Tercera Guerra Mundial. Pícate. Rumores de guerra. Un rumor de guerra grandísimo fue el rumor de la guerra entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética hoy. Eso fue ya se van, y hay un botón rojo que cuando lo presiona el presidente de los Estados Unidos lanza los misiles. Y el de Rusia ya está que pone el botón rojo también. Y hay un teléfono rojo que cuando él diga se levanta la guerra. Y hermanos, así nos tuvieron en ese rumor de guerra un rato. Que ya venía la Tercera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Rumor de guerra. Y nunca entendieron Estados Unidos con la Unión Soviética. O sea, eso le llamaron la Guerra Fría. ¿Sí? Fue una guerra, pero donde no se lanzó ni un misil. Solamente el uno hacía un movimiento por acá y el otro por acá. Y si Estados Unidos mandaba a un amigo de él en Egipto y mandaba por allá una base, entonces la Unión Soviética en su entonces, que hoy es Rusia, la Unión de República Socialista Soviética, y mandaba unas bases aquí a Cuba. ¿Cómo? Era una guerra de información, como de miedo, de que sí ya hay que ir uno por acá y el otro por acá, y como que ya se van a enfrentar, y que si Estados Unidos ataca por acá, entonces desde Cuba lo iba a acabar la Unión Soviética, porque ahí tenía unos barcos y unos misiles y toda esa cosa. En fin, ¿qué dice la Biblia? Esta es la número 3. Guerras, sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, la pregunta, ¿está cumplido? Dos guerras mundiales no es causa de decir que ya se cumplió la guerra. Pero no era el fin, o sea, el final no era ahí después de la guerra. El final es despuesito. A nosotros nos toca un tiempo después. ¿Listo? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mire, nación contra nación, reino contra reino. O sea, una guerra mundial. Dios aquí profetizó las 2 guerras mundiales que han habido. ¿Listo? Porque de la tercera, que puede pasar en la gran tribulación o en el tiempo final para la lucha contra el Señor Jesús, esa no nos va a tocar a nosotros. La iglesia tiene que irse al cielo. Amén. Por eso tenemos que estar despiertos, porque va a ser en cualquier momento. O sea, ya están las señales, están cumplidas. Ahora dice 13:8. De Marcos, vamos a Marcos otra vez 13:8. 21, 9, 10 y 11. Entonces dijo, levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Marcos 13:8, volvamos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces mire lo que hay para el mundo. ¿A poco alguien se quiere quedar todavía aquí? Principios.
A nosotros nos va a tocar los finales de los dolores de aquí. Nos van a tocar los principios. Hasta ahí. Porque cuando la iglesia se vaya, luego van a venir unos dolores. ¡Ay de los que se quedaron! ¡Ay de los que no se prepararon! ¡Ay de aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer! Pues lo que estamos viendo ahora, ¿qué son? Señales que dicen que Jesús un día se sentó en el monte hace 2000 años a decir: mire, esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Vale la pena creer en Jesús? Pues claro. Amén. El que tiene la fe en Jesús es la persona más sabia que hay en este mundo. El que diga que Jesús no tiene la razón, ¿cómo va a negar si esto ya pasó? Pero lo dijo antes de que pasara. Otra cosa es que nosotros digamos ahora: ay, hubo una guerra mundial y los científicos hablan del pasado, History Channel y todo eso. Hoy, pero Jesús habló el History Channel antes de que pasara. De 1000 y pico de años, 1800 años antes. Qué cosa más grande. ¿No valdrá la pena? Ahora estamos en Marcos, principios de dolores. Marcos le llama principios de dolores. En Lucas dice: todavía no es el fin. Esto es un inicio. Esto simplemente lo que está diciendo es: alértese. Para el mensaje para la iglesia, ¿cuál es? Sé vigilante. Eso es todo el mensaje de todas esas cosas que pasan. Terremoto allí, huracán por acá, terremoto en Perú, terremoto en Ecuador, tembló en Rusia, tembló en Turquía. La iglesia lo único que tiene que decir es: eso es como pegarnos al concito, me le echaron agua. Ay, despiértate. Y ya, mirando, terremoto, ya. Sí, tiene que pasar. Gracias a Dios, Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos ayude. Amén. Tiene que pasar porque está escrito. Son señales de que el Señor Jesús viene por segunda vez. Lucas 21:20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mire, lo habló antes de que pasara. ¿Quién la destruyó? Tito, general romano, y dejó esa ciudad y ese templo como quedó ahorita, que nomás queda un pedacito de muro. ¿Listo? Años 70 después de Cristo, proféticamente. Y para el tiempo final también va a pasar, porque ya ha pasado varias veces, a algo que se le llamó la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que es un hecho profético que pasa con Jerusalén y que ha pasado y se repite en momentos cruciales de la historia. Una vez pasó cuando los griegos en el templo empezaron a sacrificar cerdos a sus dioses. Eso pasó en los días de Antíoco Epífanes, que fue uno de los gobernadores griegos del imperio griego. Abominación desoladora, o sea, una abominación terrible contra Dios. Eso va a pasar cuando el anticristo también sea aceptado en el mundo y pase al templo de Jerusalén. El mismo diablo aceptado en el templo que se supone que es para Dios. Abominación desoladora. Y por eso habla de los 1290 días, que son alrededor de 3 años y medio. ¿Listo? Que es la mitad de la última semana de Daniel, que es la semana 70 o los 7 años de la tribulación de Israel, que la iglesia estará ¿dónde? En las bodas del Cordero. O sea, el arrebatamiento, que es antes de la segunda venida y antes de la tribulación de Israel. Porque cuando el anticristo llegue aquí, el anticristo tiene que ser judío. El anticristo tiene que engañar a todas las naciones y tienen que levantar ese templo y él se tiene que sentar allí. Eso es una abominación porque él es un engendro de Satanás. O sea, el pueblo llamado pueblo de Dios, los judíos, le van a decir al diablo: tú eres mi rey, pero están engañados. ¿Listo? Entonces, abominación desoladora. Ya ha venido pasando en el tiempo y hay una pendiente.
cuando el anticristo entre a hacer sus sacrificios satánicos y toda su operación satánica, porque es el mismo diablo dentro del templo de Dios, que los judíos es lo que tienen como en su representación máxima de Dios. La iglesia no, porque la iglesia ya no fuimos y ya nosotros estamos con el Señor allá arriba, y el templo de Dios somos nosotros hoy. Nosotros no tenemos que ir a Jerusalén a adorar a Dios, nosotros lo adoramos aquí en Coronango. Amén. Y aquí se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Entonces Jerusalén tenía que caer, cayó. Ahora se levantó y tendrá que volver a caer en su momento. ¿Ya están los niños? Todavía no. Bueno. Que me avisen. Mire, la culpa no es mía, es de los niños. Listo. Ahora, Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Pasó o no pasó? Ya pasó. ¿De quién está hablando? De los judíos, de Jerusalén, de lo que tiene que ver con ellos. ¿Dónde fueron dispersados todos los judíos? Por todo el mundo. ¿Listo? Jerusalén no estaba como hoy, que los judíos están regresando. Hoy ya estamos viviendo un hecho muy posterior a la dispersión. Hoy estamos viviendo el hecho de que los regresarán a su tierra. ¿Listo? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quién oyó Jerusalén después de eso en el año 70? ¿Qué imperio? Roma. Y recuerden que cuando vimos el imperio romano, el imperio vigente hoy dentro del sistema del mundo es el romano, como una bestia que ahorita está escondida entre las naciones, pero que un día va a salir. La bestia que sale del mar, esa bestia que dice que tiene 7 cuernos, que tiene, ¿cómo es? 7 cabezas, ¿cuánto es que son? 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cierto? Esa bestia está escondida en el mar. O sea, el imperio está ahí metido, la bestia está ahí metida. El tiempo de los gentiles es mientras ese imperio tenga su dominio. ¿Listo? Porque ese imperio, ¿cierto? A eso es lo que se le llama el tiempo de los gentiles. O sea, hasta que los gentiles ya no tengan dominio en el mundo. Porque hasta ahora son los gentiles. ¿De dónde vienen los gentiles? Pues los que no son judíos. Y entonces los babilonios no eran judíos, los persas no eran judíos, los griegos y ahora los romanos. Entonces, hasta que eso termine. ¿Listo? Bueno, entonces el tiempo de los gentiles está corriendo, aún desde el tiempo de Nabucodonosor en Jerusalén. Y luego el Señor habla de la caída por los gentiles. O sea, los romanos volvieron y acabaron con eso en el año 70. Desde eso para acá tienen el muro, y ahorita es que se está levantando, pero desde el 48 para acá. ¿Listo? En Romanos 11:25 nos habla de otro término que se llama la plenitud de los gentiles, que es muy diferente al tiempo de los gentiles. Romanos 11:25 dice, yo creo que están apuntando, ¿no? Porque les estoy dando unos detalles elegantes. Pues nadie diga, no, yo me dormí, hermano. Se durmió, se quedó. Yo no me vestí, hermano. No vas. Yo no me preparé, no vas. Yo no serví, no vas. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire que eso es algo profético que está pendiente. Hermano Álvaro hablaba del último. Y en esa Romanos 11:25, ahí nos dice que hay un número, hay una plenitud. Cuando llegue el último, entonces ahora Dios se lleva a la iglesia y vuelve otra vez hacia los judíos. O sea, ya los gentiles no. Por eso es que hay gente que dice, hermano, después del arrebatamiento tendremos oportunidad. Y hay iglesias, mira que nadie os engañe, que dice, sí, tranquilo, usted duérmase hoy, que después llega el arrebatamiento y usted ya se salva. Pícate.
Sí, siga dormido. Arrurú, mi niño. Entonces ahí que pues sí, pues ya cuando vea el arrebatamiento, entonces ya veo que esto es serio. Y ahí sí me meto. Y ahora sí me lavo, me limpio, ahora sí sirvo, ahora sí voy a construir el templo. Cuando usted venga aquí, hermanos, ya el arrebatamiento, usted va a encontrar esto vacío. Y usted va a querer hacer el culto, ya no es el culto, ¿cómo se hace? Porque lo que le pone a esto es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Ya no va a estar, se va a ir. ¿Para qué? Esto viene un tiempo duro de sufrimiento. ¿Y sabe Dios a quién va a estar mirando? A Israel. Porque la plenitud de los gentiles ya llegó la oportunidad para todos los que no somos judíos de que aceptáramos al Señor. Nos fuimos con Él en el arrebatamiento. Ahora llega la semana 70 de Daniel, que son 70 semanas para tu pueblo, y que nos falta unita. ¿Listo? Bueno, les falta una a ellos, que nosotros no somos judíos. Nosotros tenemos que meter en esto. Usted y yo tenemos que ser parte de esa plenitud de los gentiles, de los que entramos, el grupo de los que vamos a entrar al plan de Dios que ha sido por todos los tiempos. Lucas 21:25 entonces dice, Manuel García le pregunta a la hermana Claudia que en 10 minutitos a la 1:30 que se aliste, porque mire, tengo yo que abogar por ustedes. Ven como soy yo, ven como los quiero. Sí, porque los niños están tan contentos allá que ya no quieren bajar, vean. Llevan 2 horas y media y están felices. Y yo no sé si ustedes pudieron escuchar mejor la prédica. Bueno, que gloria al Señor. Todos estamos contentos. Y algunos dicen, hermano, yo ya me desperté. Bueno, gloria a Dios. Porque si se duerme, no se va a ir. Entonces dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la última. Y no sé si usted la está viendo. La última, antes de la venida del Señor, es esta. Volvamos a repetir. Entonces habrá señal. Mire que esto no es señal de la caída de Jerusalén en el año 70. Esto no es señal del tiempo del gobierno de los gentiles. No es señal del anticristo. Esto es señal antes de la venida. Y recuerden que antesito de la venida está el arrebatamiento. Si esta es la última señal de la venida, porque dice, entonces verán. O sea, estando en ese momento. ¡Oh! O sea, esta es la última señal de la segunda venida del Señor a esta tierra. Y si antecitos es el arrebatamiento, ¿no será que está cerca? Despiértate, sabes. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Señal, mírelo. ¿Para qué señal? Para que la miremos. ¿Poco no hemos visto esto? La gente confundida por el bramido del mar y por las olas. Se sentó Jesús un día hace 2000 años a hablar de esto. Unas ya se cumplieron y estas nos está tocando verlas a nosotros. La gente confundida por el bramido del mar y de las olas. Ahora el 25. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esa es la última señal de la venida de Jesucristo a esta tierra. Y usted y yo la estamos viendo,
la gente la está viendo y el que está despierto está diciendo: pare derecho, mijito, levante, porque esto está cerca. Mire el consejo del Señor para nosotros hoy. Esto ya no es para los apóstoles, esto es para la iglesia hoy. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, para la iglesia, cuando esto empiece a acontecer, lo que la iglesia tiene que hacer es: párese, póngase de pie, porque si estás acostado estás durmiendo. Erguío quiere decir de pie. Erguíos, firmes, derecho, levante la cabeza, es: ya no ande así. Como mirando hacia donde vamos. No somos una derrota, no somos un fracaso. Somos el pueblo de Dios que se va a ir de aquí. Aleluya. Párese, erguío, derecho, y proyéctese a donde va. Esto tiene que pasar, tenía que pasar, y lo dijo el Señor y no se equivocó. ¿Vale la pena creer en el Señor Jesucristo? ¿Vale la pena confiar en Él a ojos cerrados? Es que, hermano, cierren los ojos, y si Jesús le dice que hoy es martes, usted salga diciendo: hoy es martes. Vale la pena confiar en Él, porque le aseguro que si Jesús dice que es martes, hoy es martes. Vale la pena confiar en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vale la pena despertar. ¿Será este el momento de despertar? ¿Será que Dios dice: Sardis, sé vigilante, despierta? Sardis, es tiempo de poner tu vestido. Sardis, es tiempo de no pensar que el Señor tarde va a seguir haciendo cosas malas. Sardis, es tiempo de no hacer nada en la obra de Dios. O es tiempo de decir: no, ya, esto se acabó. Amén. Este es mi momento de pararme y erguirme y decir: llegó mi momento. Los apóstoles tuvieron su momento cuando ustedes eran perseguidos y los van a meter. Y ellos dijeron, cuando Pedro estaba ahí: este es nuestro momento. Ahora es el momento de quién. Ahora quién es el que tiene que parar y poner de pie. Ahora quién es los que tienen que decir: yo le creo al Señor Jesús. Oh, yo le he entregado mi vida al Señor. Yo soy un siervo del Señor Jesús. ¿Quién ahora es que tiene que hacer eso? ¿De quién? ¿A quién le llegó su momento? Amén. Nosotros, gloria al Señor. Este es nuestro momento. Todos han tenido su momento, pero el momento de nosotros es este. O sea que nosotros estamos en el momento crucial. Párate, haz las cosas que tienes que hacer y créele al Señor Jesús.